Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental, en este programa Matices, la nueva producción de Noticias Monumental que pretende generar un debate diario sobre temas duros y complejos. Cuando digo duro, me refiero a temas serios, complejos de analizar para que usted se forme una mejor opinión de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo y pueda, por supuesto, tomar posición de sus decisiones. Hoy vamos a analizar un tema serio latinoamericano, el tema de Venezuela. Hemos planteado una consulta al iniciar este programa de Matices y es precisamente Venezuela, un país abandonado por la comunidad internacional, lo veremos hoy. También, por supuesto, el tema venezolano a nivel mundial, institucional, ha estado opacado por lo que se vive en Europa, la peor crisis de la posguerra en Europa. Y que tal vez le ha quitado un poco de protagonismo a lo que pasa en Venezuela. Sin embargo, el conflicto, que ya cumplió más de un mes, ha dejado más de 28 personas fallecidas, sigue patente en las calles de Caracas y de muchos otros estados venezolanos. A esta hora vamos precisamente a presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros don Vladimir de la Cruz, historiador, diplomático y analista de Noticias Monumental. Don Vladimir, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, a don Eduardo, a Ricardo, que nos acompañan aquí en el estudio igualmente. Complacido de estar con ellos, con su radio audiencia y con los invitados que usted tiene por teléfono. Gracias, don Vladimir. También está con nosotros don Eduardo Velasco, vocero de la comunidad venezolana en Costa Rica y presidente aquí en San José del Comando Simón Bolívar. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un placer compartir mesa con tan ilustres invitados. También está con nosotros don Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en Venezuela entre 1998 y 2013. Me olvidó decir que don Vladimir también fue embajador de Costa Rica en Venezuela. Don Ricardo, periodista también y politólogo. Don Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muchas gracias por la invitación y saludo a Eduardo y a Vladimir, con quien también he compartido en muchas ocasiones sobre este tema tan nuestro y que tanto nos apasiona en estos días en los que parece estarse jugando la suerte no solo de Venezuela, sino de América Latina. También estarán con nosotros desde Alemania el analista político venezolano Ivo Hernández, quien durante algunos años, mientras estuvo en San José, fue analista político también de Noticias Monumental. Y don Eduardo Gómez, quien es diputado venezolano de oposición, él es miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Venezolana. Por balance, les cuento que invitamos a este programa a Aura Amaguampi. Ella es la embajadora de Venezuela aquí en Costa Rica, sin embargo, pues no respondió a nuestra invitación. Y hemos intentado, porque así lo hemos hecho estas últimas semanas, en que hemos hablado con María Corina Machado en Venezuela y con algunos otros representantes, de localizar vía telefónica al canciller venezolano Elías Jagua. Sin embargo, pues no ha respondido ni nuestros mensajes ni tampoco, por supuesto, nuestras llamadas. Vamos a empezar a esta hora con nuestro boceto. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. He dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país. Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso. Y que nosotros juntos, hermanas y hermanos, tenemos que estar claros que tenemos que construir una salida a este desastre. Esa salida, hermanas y hermanos, tiene que ser pacífica, tiene que ser dentro de la Constitución, pero también tiene que ser en la calle, porque ya no nos quedan. Para muchos es la primavera venezolana y para otros es el camino para combatir el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Pero para los ojos del mundo son 33 días de manifestaciones, 29 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, entre ellos el líder de oposición, Leopoldo López. Sin dejar muy claro el porqué de toda esta lucha. Esta lucha sí es por nuestros jóvenes. Esta lucha sí es por los estudiantes. Esta lucha sí es por los que han sido reprimidos. Esta lucha sí es por los que están encarcelados. Pero esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo. En un país donde la inflación durante el 2013 fue de 56.2%, la escasez de los alimentos fue cercana al 26% y la tasa de homicidios de 79 por cada 100.000 habitantes. Algo preocupante si tomamos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud establece como parámetro que si una nación excede la tasa de 10 asesinatos, se encuentra en estado de emergencia. El inicio de las manifestaciones venezolanas surgió el 6 de febrero, como un clamor de estudiantes para pedir mayor seguridad en Táchira, pero se hizo masivo el 12 de febrero. Desde ese momento, oficialismo y oposición han organizado protestas masivas, encabezadas por líderes opositores como la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, María Corina Machado y Enrique Capriles. Nicolás, si quieres que nos montemos en el ring, nos pongamos los guantes, vas a tener que lidiar con millones de venezolanos en las calles de Venezuela. Incluso en declaraciones exclusivas a Radio Monumental, el expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, anunció que el asistente de Leopoldo López le pidió que formara parte de una comisión especial para analizar el conflicto venezolano. Hoy en la mañana tuve una llamada del asistente principal de Leopoldo López para decirme que si yo quería prestar mi nombre para ser parte de un grupo de lo que ellos llaman veedores, conjuntamente con Fernando Enrique Cardoso, expresidente de Brasil, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, Felipe González, expresidente de España, y Ricardo Lagos, expresidente de Chile, para en algún momento tratar de ver lo que está sucediendo con nuestros propios ojos. Sin embargo, el gobierno venezolano se niega a aceptar ayuda internacional. En este conflicto hay muchos matices. Por eso, hoy analizamos sobre el tema. Venezuela, abandonada por la comunidad internacional. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices, los tonos de la actualidad. Voy a pedirle permiso a nuestros invitados aquí en cabina para iniciar con la información y este debate desde Caracas con el diputado opositor Eduardo Gómez, miembro de la Comisión de Política Interior. Don Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en Caracas, donde son las 3:45, más o menos, a esta hora de la tarde. Estamos tratando de responder aquí en Costa Rica si está Venezuela abandonada por la comunidad internacional en esta situación tan grave que vive desde hace más de 30 días. Don Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchos saludos a todos allá y a todo el pueblo de Costa Rica. Bueno, ciertamente para nosotros es una gran preocupación la apatía que hemos sentido en muchos sectores de la comunidad internacional. He tenido ocasión de viajar a algunos congresos, algunos mucho más activos, como el caso de Perú, el caso de Chile, pero hemos visto una lamentable pasividad y silencio en muchos de los sectores de la comunidad internacional que sin la menor duda no se corresponden con la crisis que estamos viviendo en Venezuela. Realmente la situación en Venezuela es lamentablemente dramática, la violencia que se genera en las calles, el gobierno tratando de endosarle la responsabilidad al sector opositor cuando sabemos que las armas y la violencia pues las pone el gobierno, que los grupos estos, lo que denominan los colectivos, son grupos de delincuentes que están haciendo lo que quieren con la impunidad y la protección del gobierno.
y sin duda pues eso lo que ha hecho es exaltar más los ánimos del venezolano y los estudiantes y los sectores de la sociedad civil, como todos los que hacemos vida en este país, pues estamos en la calle porque no queda otro camino. Y yo quiero explicarle a los que nos escuchan que estas cosas ocurren no porque tenemos la voluntad y la intención de estar en la calle, es porque cuando en un país se convierte una democracia en un régimen totalitario y no hay un espacio por el cual canalizar los reclamos y las protestas que legítimamente tienen los venezolanos. En Venezuela no existe, y eso es bueno que lo entienda, un solo juez, uno solo, escúchese bien, de instancia o un magistrado del Tribunal Supremo que tenga la valentía, el coraje, la autonomía, la independencia de tomar una decisión en la cual un ciudadano pueda pedir protección, amparo, reclamar sus derechos frente al Estado venezolano. No hay forma de que aquí se dicte una sentencia o una medida en contra de un gobierno porque tiene a los jueces totalmente controlados, totalmente intimidados y por supuesto dentro de la mediocridad que significa este tipo de personas los tiene bajo su total control y tutela. Entonces cuando estas instituciones no funcionan no queda otra cosa que salir a protestar a la calle y esa protesta la hacemos en Venezuela y la hacemos a nivel internacional porque la comunidad internacional debería entender que esto no es una democracia y que aquí las elecciones han sido manipuladas por el control y la intervención del Estado y que a la larga esto va a un proceso de deterioro porque el país lo han saqueado, lo han robado. La corrupción ha acabado con las reservas que tenía el país y por eso la crisis social que aquí se vive de desabastecimiento y de carestía en todos los sectores. Así que en este nuevamente allanarle la inmunidad a otro diputado nuestro, que es la diputada María Corina Machado. Tenemos actividades en las cuales el gobierno pretende camuflar esto con comisiones de la verdad, con un llamado diálogo que no está el diálogo, porque el gobierno pretende solamente crear estas comisiones para acallar la protesta, para silenciar al país, para engañar a la comunidad nacional, para que crean que con esto se está resolviendo la situación de tensión en el país, y es todo lo contrario. Aquí la tensión crece, el país necesita un cambio profundo, un cambio de modelo, un cambio de esquema y una verdadera democracia, y esa es la lucha por la que estamos y por eso se va a mantener con mucha firmeza. Don Eduardo, por último, ¿qué les ha parecido la posición de Costa Rica? El expresidente Arias es quien ha asumido un papel más protagónico en este caso, solicitado por el comando Simón Bolívar aquí y por la diputada María Corina Machado, que vino a reunirse con él. Sin embargo, Costa Rica ostenta en este instante la presidencia de CELAC y es un poco complicado. ¿Cómo ven ustedes la reacción o la no reacción, valga la aclaración, de Costa Rica, don Eduardo? Por supuesto que valoramos mucho la postura y la actitud del expresidente. Sin la menor duda, ha sido posiciones muy firmes, muy cónsonas con una personalidad de la altura, de la talla y de la condición democrática del expresidente. Sin embargo, nos preocupa que en la comunidad internacional siempre está mediatizada por el tema mercantil de las ayudas petroleras que Venezuela ha utilizado siempre como un instrumento para controlar y manejar este tipo de instancias, de foros, de eventos. Y yo creo que la comunidad internacional no puede seguir priorizando el tema económico y los acuerdos y las negociaciones particulares con un país si se está en juego los principios, los valores de la democracia, porque al final terminan repercutiendo y haciendo daño en los países que callan y silencian su voz frente a esos escenarios. Así que en esa situación estamos. Esperamos que Costa Rica, en su posición de CELAC y de país democrático, pues asuma una postura más proactiva, más firme y más contundente frente a estos escenarios, en lo cual no pedimos ninguna otra cosa, sino que se defienda la democracia que estamos reclamando, que se construya en Venezuela, que sea una verdadera democracia, y no este camuflaje que ha servido para engañar a la comunidad internacional, pero que ya los venezolanos queremos quitarle la máscara a ese disfraz de democracia que hay en Venezuela.
Gracias, don Eduardo Gómez, diputado venezolano de oposición. Nada más, don Eduardo, por último, tengo aquí en la cabina conmigo a don Vladimir de la Cruz, ex embajador costarricense en Caracas, a don Ricardo Lizano, ex embajador costarricense en Caracas, y a Eduardo Velasco, quien es presidente del Comando Simón Bolívar aquí en Costa Rica. Aprovechando que don Eduardo está en Caracas, no sé si alguno de ustedes quiere hacerle alguna consulta de cómo está la situación ahí, don Ricardo, don Vladimir o Eduardo. Yo creo que está muy claro lo que ha dicho. Ahora sí. Creo que está muy claro lo que ha dicho el diputado Eduardo. Y creo que resume muy bien el tipo de discusión que vamos a tener hoy sobre la mesa. Me parece que es poco lo que hay que preguntar y mucho lo que hay que reflexionar. Gracias, don Ricardo. No, nada más quería preguntarle a don Eduardo si esta acción contra la diputada María Corina Machado va orientada hacia lo que se le hizo a Leopoldo López, cuyo final último es encarcelarla. Probablemente, no hay ninguna razón, seguramente inventarán alguna justificación. Por lo pronto lo que quieren es, sin la menor duda, quitarle la vocería, que no se la van a quitar por quitarle un curul, porque la verdad es que la vocería la tiene y la tenemos en la calle y en todas las instancias nacionales e internacionales, pero es una forma que el gobierno ha utilizado, lo ha hecho ya con algunos diputados que por medio de la corrupción han tratado de llevarse lo que fueron en algún momento parte de su misma, digamos, tendencia, y en el caso de María Corina es simplemente porque les perturba, como les perturba a Leopoldo López, que tiene una vocería, un liderazgo, como ha tenido también vocería Antonio Ledesma, y son los que han asumido la conducción de esta etapa del país con firmeza, sin ambigüedades, sin duda, y eso pues es lo que hemos generado, esta movilización de la cual formamos parte muchos diputados de todas las tendencias, de todas las fracciones. Por supuesto que ahí hay diferencias de enfoque dentro de la unidad, porque precisamente somos demócratas y discutimos y debatimos, y hay diferencias. Hay algunos que tienen una actitud más de convivencia con el gobierno que nosotros rechazamos. Nosotros creemos que aquí hay que... Ahí perdimos el contacto hasta Caracas. Vamos a ver. Ahí está. Don Eduardo, disculpe, es que se nos metió una interferencia. Adelante. Ya, lo que quería pues concluir para el debate, yo creo que aquí hay que replantearse el tema de la democracia en Venezuela, y ojalá que en algún momento, cuando la fuerza de la calle, de la movilización, obligue a que nos podamos sentar en condiciones para estas negociaciones y bajo la observación internacional, se pueda replantear una definición de la democracia en Venezuela, donde es posible incluso, yo plantearía la necesidad de que se relegitimen todos los poderes, desde la presidencia hacia abajo, todos los poderes, y vayamos a unos procesos con la observación internacional, con un órgano transparente, para que podamos solventar y fortalecer la democracia venezolana. Esto no son negociaciones y pequeños acuerdos y conversaciones de acuerdos parciales o de grupos. Este es un gran acuerdo nacional para reconstruir la democracia, que necesita la presencia de la comunidad internacional. Le pregunta a don Ricardo Lizano, nada más. Nada más una última pregunta. Hoy Enrique Capriles admitió haber tenido contacto con el gobierno. ¿Están ustedes de acuerdo con esa posición? Ni estamos de acuerdo ni lo conocíamos, y esas son las cosas que nos inquietan y nos preocupan. Yo creo que aquí no puede haber acuerdos parciales, ni aquí hay un solo liderazgo, ni una sola conducción. Aquí hay una posición mayoritaria de la mesa, y por eso señalé a muchos voceros, entre ellos Leopoldo López, quien está preso, en la que no se pueden hacer acuerdos a espaldas de todos los intereses y sin las condiciones que se han puesto, entre ellos la libertad de los estudiantes, de los presos políticos, como Simonovic, como él, y el tema de la injerencia cubana en el país. Así que nada de eso es aceptable, sino es precisamente un gran acuerdo de todos los sectores con esas condiciones previas que ya se han puesto. Don Eduardo, le consultará don Vladimir de la Cruz, ex embajador de Costa Rica en Venezuela. Don Vladimir. Entiendo por lectura que he hecho de información que en algunas movilizaciones populares en Caracas ha bajado gente del Petare y otros de los cerros
en apoyo, digamos, a las manifestaciones antigobierno. ¿Significa esto que hay alguna desmovilización de sectores sociales que han recibido beneficios también de las misiones sociales, que están desencantadas del gobierno, que hay algún cambio en esa conducta y que esto pueda incrementarse en los próximos días? No tenga la menor duda de que el movimiento nuestro es un movimiento creciente. Lo del gobierno es decreciente. El desgaste del gobierno de transportar la gente y tratar de crear manifestaciones artificiales, cuando en Venezuela hay una inflación del 60%, cuando hay un reconocimiento de casi 30% del índice de escasez reconocido por el Banco Central, cuando el gobierno se ha reunido con los empresarios para decirle que van a solventar los problemas y no solamente han salido de allí, sino que enseguida el vocero del gobierno dice que el modelo no va a cambiar, es decir, el modelo de intervención, el modelo económico que ha llevado al país a la ruina. Entonces esto es un engaño permanente. Estos diálogos del gobierno ocurrieron en el 2003 con las mismas premisas en las cuales participó el señor Maduro, y ninguna de ellas produjo resultados. Lo que le quiero transmitir es que estos diálogos nunca han generado un resultado. Por lo tanto, no creemos en ese diálogo, sino cuando tengamos la fuerza de imponer las condiciones para que podamos, que de ese diálogo salga una capacidad de restablecer la democracia en el país. De lo contrario, serán acuerdos particulares o intentos personales, que no es lo que el país reclama, no es lo que los estudiantes están en la calle luchando por ello, y mucho menos la sociedad civil que está movilizada. Don Eduardo, muchas gracias por atendernos desde Caracas esta tarde. Precisamente sé que está ocupado, así es que le agradezco mientras nosotros seguimos aquí en San José debatiendo sobre... Muchas gracias a ustedes. Gracias, don Saludos Eduardo. a toda la gente de Costa Rica y mucho éxito en ese panel, y le agradecemos el seguimiento de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Gracias a Eduardo Gómez, diputado venezolano de oposición, miembro de la Comisión de Política Interior del Congreso venezolano. Vamos a ir con nuestros analistas aquí en cabina, mientras quiero darle solo la bienvenida a don Ivo Hernández, analista venezolano que está en línea telefónica desde Alemania, donde son las 9:25 de la noche, agradeciéndole su compañía. Sé que después de un largo día de trabajo debe ser cansado, un poco cansado estar pegado a la línea telefónica, pero le pido a don Ivo escuchar con atención la posición de nuestros analistas aquí en cabina para luego ir con usted hasta Alemania. Don Vladimir de la Cruz, ¿qué le parece lo que está pasando en Venezuela? Y sobre todo, ¿cuál es el papel, luego de que nos diga su opinión, de la comunidad internacional en este tema? Lo de la comunidad internacional me parece que es una cuestión que tiene que verse de distintas aristas. En parte porque Venezuela tiene un peso muy importante en organismos internacionales poderosos, desde la OPEP, Organismo Petrolero Internacional, como en América Latina a través de Petrocaribe, donde hay un suministro muy importante de petróleo a la comunidad de países que integran Petrocaribe, que son casi 26 países que se benefician de ese pacto, y por supuesto de los nuevos organismos continentales que han ido desarrollándose al margen de la OEA, como la propia Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, donde no está ni Estados Unidos ni Canadá, y son organismos diferentes y que hablan un lenguaje diferente al latinoamericano. Y el peso de dependencia con el suministro del petróleo pues no deja de tener un significado importante, por lo menos para que las cancillerías de algunos países tengan prudencia de pronunciamientos o distancia de pronunciamientos respecto a lo que sucede en Venezuela. Y eso es entendible, digámoslo así, desde el punto de vista de lo que es el aparato diplomático propiamente dicho, no a la visión política que se pueda tener de esos sucesos, que me parece a mí que los distintos países tienen distintas manifestaciones, como se ha visto ahora en la situación de Panamá, por ejemplo, que es de alguna manera parte de estos organismos también. Entonces, eso habría que verlo en esa dimensión. La crisis que hay ahora en Europa me parece que debilita para esa comunidad internacional que quiere ser comprometida, digamos, en la atención de Venezuela, con la inmediatez de lo que está sucediendo en Crimea y en Ucrania. Y la Unión Europea pues tendrá, digamos, el asunto de Venezuela en un tercer lugar frente a acontecimientos de esta naturaleza, de manera que Venezuela adquiere importancia para Sudamérica en primer lugar
y en segundo lugar para el resto del continente. Pienso que no hay tampoco la suficiente información de lo que sucede en Venezuela. A pesar de que todos los días vemos manifestaciones crecientes, vemos muertos que van sumándose cada día más, que no dejan de haber muertos todos los días hay una suma aumentada de muertos, hay una suma aumentada de heridos y hay una suma aumentada de detenidos en las calles, y las movilizaciones no han dejado de desarrollarse, ni las protestas de distinto tipo han dejado de realizarse en el territorio venezolano. Me parece que esta es una cuestión importante. Sí comparto la idea que señaló el diputado Gómez de un Estado de Derecho debilitado totalmente en Venezuela, comparado con lo que tenemos en Costa Rica, no existe, para decirlo gráficamente, donde hay independencia de los poderes públicos, independencia del Poder Judicial, independencia de los organismos electorales en la forma que lo tenemos nosotros, de la Procuraduría, de la Fiscalía y otras cosas. Allá cuando el presidente ordena, inmediatamente se hacen las acciones pertinentes en los distintos poderes de la República y se actúa desde insinuar la posibilidad de aprobar una ley un viernes y el lunes o martes se está aprobando en la Asamblea Legislativa, o de tomar una decisión, no de tomar una decisión, anunciar que se persiga a una jueza porque había tomado una resolución y decir en vivo el propio presidente Chávez que quería 30 años para esa jueza, y 3 días después el Poder Judicial la estaba condenando a 30 años. Es decir, estamos hablando de una situación que no es comparable con Costa Rica, y solo si tenemos esa dimensión podemos entender para los costarricenses que esa es una situación diferente para nosotros, y que en esas circunstancias efectivamente la lucha de la calle se torna entonces en una protesta real, efectiva, de búsqueda de espacios democráticos que están garantizados también por la propia Constitución venezolana, que establece la posibilidad de que la gente pueda movilizarse, hacer marchas, manifestaciones, todo eso, y sin embargo hay acciones de Estado que se orientan a restringirlas o a prohibirlas. Y hay, me parece a mí, un desborde, en este caso de la lucha popular y social en Venezuela, que el gobierno está dando manifestaciones, a mi modo de ver y entender la sociedad venezolana, que además leo los periódicos de allá con frecuencia, de no ir dominando esa situación que se le está escapando de las manos, que se ha creado ya una junta patriótica, estudiantil y popular, que empieza a ser un núcleo que recuerda la lucha de la Junta Patriótica contra la dictadura de Pérez Jiménez. Y me parece que ahí se están ya mezclando elementos muy importantes de tipo político, orientados a revivir una conciencia de lucha contra gobiernos en aquella época de dictaduras, en este momento que los pintan como autoritarios. Y me parece que ese es el escenario inmediato de una lucha que se está dando todos los días en Venezuela y que no va a descansar, porque pareciera que ese ya no va a descansar, sin dejar la calle. Digamos, creo que está el otro elemento importante de Enrique Capriles, de agotar las posibilidades democráticas electorales que puedan darse. Creo que ese es un escenario que tampoco debe despreciarse desde el punto de vista de la lucha política. ¿Por qué? Porque, digamos, para el pueblo venezolano, acostumbrado a ser un proceso muy cíclico de elecciones constantes para diputados, para concejales, para gobernadores, para alcaldes, de referéndum para distintas cosas, etcétera, de pronto va a tener este año 14 y todo el año 15 hasta el final, sin procesos electorales inmediatos, hasta que el próximo año venga la posibilidad de modificar la integración de la Asamblea Nacional Venezolana por elecciones de diputados, y en el 2016 la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio para el presidente Maduro, entendiendo también que de octubre del 2011, cuando Chávez se distancia en un 26% con Capriles en términos de lucha electoral, en abril del año pasado, la distancia entre Maduro, que es el heredero político de Chávez, y Capriles fue del 1%. Y no solo eso, sino que hubo una desmovilización de electores del chavismo de 2 millones de electores reales, efectivos, y hubo un incremento de 2,5 millones de electores a favor de los grupos opositores. Y esto es un indicativo de una inconformidad en la sociedad venezolana que es real, objetivo, que está más allá de nuestros deseos de querer ver a Venezuela de una u otra manera. Esa es la realidad
que se vivió en Venezuela. Y la corrupción que señalaba el diputado Gómez es de tal naturaleza que produce el desabastecimiento al que sufre hoy la sociedad venezolana, que ha sido una sociedad rentista acostumbrada a vivir del beneficio del petróleo, y que los excedentes de ese petróleo en estos días, desde hace ya varios días, se viene señalando que ha habido una pérdida, ese es el término que usan, de $30.000 millones que inciden brutalmente en las condiciones de vida y de situación material y socioeconómica de los venezolanos, que tienen razón de protestar de esa manera. Don Eduardo Velasco, él es presidente del Comando Simón Bolívar aquí en San José. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo allá y la respuesta internacional? Bueno, evidentemente, cada vez que me toca hablar de Venezuela es una confusión muy grande a nivel de mente, porque hay cosas que parecieran muy complicadas de entender a nivel de lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo acaban de mencionar, lo mencionó también el diputado Gómez desde Venezuela. Efectivamente, el petróleo es el gran mal que ha padecido Venezuela desde toda su vida. Porque evidentemente pues el petróleo es riqueza fácil, dinero fácil, y el dinero fácil lo aprovechan normalmente la gente que está en las cúpulas, en las dirigencias. Sin embargo, hay cosas aquí que para mí vale la pena contextualizar y poner en la mesa para ver si las vamos desgranando, porque incluso a mí me va a servir la opinión de sus distinguidos invitados para comprender muchas cosas de las que están pasando en Venezuela. En Venezuela, apartamos el petróleo ahorita y entonces, para meternos en el tema internacional, yo veo, por ejemplo, a un José Miguel Insulza, que después de haber reconocido en una charla dada en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington, donde dice que efectivamente él sabe, y lo sabe la OEA y lo sabe el mundo, que hay un problema con el tema de la independencia de los poderes en Venezuela. Todo el mundo sabe que los poderes en Venezuela no solamente dependen del Estado, es más patético aún, y siempre lo digo, dependen del partido de gobierno, que es el PSV. Y por supuesto, pues todos son, pero absolutamente sumisos a las órdenes del mandatario de turno. En este caso, como bien lo decía don Vladimir, el heredero político de Chávez, que es el señor Maduro. Ese es un primer escenario, o sea, no hay independencia y se reconoce que no hay independencia de los poderes. No hay, o hay unas severas, para intentar ser lo más objetivo posible, hay unas severas restricciones en la libertad de expresión. Severas, cuando digo severas, hablo de que evidentemente en el país los medios de comunicación, específicamente televisión, que quieren seguir viviendo, saben muy bien las reglas que tienen que seguir. Si no, les va a pasar las de RCTV, el Radio Caracas Televisión, el canal más antiguo de Venezuela, que fue cerrado simplemente porque no bajó la cabeza ante las peticiones incongruentes del régimen. Entonces tenemos unos canales de televisión que son sumisos, que entran en ese proceso terrible, para mí terriblísimo, si es que existe el término, de la autocensura, que prefieren pasar comiquitas y prefieren pasar novelas antes de mostrar las realidades que están sucediendo en las calles de Venezuela. Y luego tenemos, sin duda alguna, canales de televisión que eran los bastiones que quedaban todavía, como en el caso de Globovisión, que efectivamente no lo lograron cerrar a punta de groseras, ¿cómo se llama? Groseros castigos financieros, groseras multas, pero al final sí lo lograron. Y lo lograron muy sencillo, porque la última multa que le impusieron era una cosa que ya pues los dueños de una empresa tienen que ver, mira, ¿tiene sentido seguir con esto o no? Porque ya nos morimos, ya nos estrangularon. Y casualmente los que compran ese canal de televisión son unos, efectivamente, son de la empresa privada, vinculadísima al régimen, vinculadísima a los movimientos económicos del régimen y por supuesto con amplios beneficios no solamente en el tema de Globovisión, sino en otros tantos negocios.
Entonces yo aquí voy a soltar algunas inquietudes como venezolano. Yo no soy tan experto ni profundizo tanto en los temas porque no es mi negocio, ni es mi vida. Sin embargo, como ciudadano venezolano y que me he involucrado mucho en el tema político en los últimos por lo menos 11 años, yo digo, si la OEA sabe lo que está pasando en Venezuela y sabe esa realidad, si sabemos el problema de libertades a nivel de expresión, de comunicación y de periodismo que hay en el país, si sabemos lo que está pasando en las calles hoy en día, porque esto es muy importante, en las calles, por más que esta gente hable de minorías y de candelitas, con una ironía muy barata, efectivamente todo el país, y estamos hablando de una dimensión muy grande y de muchos millones de personas, están exponiendo sus vidas y apostando sus vidas a un futuro de una Venezuela a la que le están apostando sin duda alguna. Pero todos los días hay presos, desaparecidos, que eso todavía es más grave, muertos, y cuando vemos los heridos, vemos gente, jóvenes estudiantes que independientemente del contexto donde estén y las circunstancias en que los hayan agarrado, digamos, los hayan puesto presos, es increíble ver cómo una persona, un ser humano, puede tener 200, 300 perdigonazos en el cuerpo que van desde los tobillos hasta la cabeza. Entonces, todo esto, si lo sabe el mundo, pregunto yo, ¿qué es lo que falta para que ya los países empiecen a manifestarse más a favor del ser humano que de un barril de petróleo? Esa es una pregunta que dejo y después tengo otros análisis también y otras cosas, pero creo que tenemos tiempo, entonces podemos empezar con eso. Don Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en Venezuela entre el 98 y 2003 y periodista también. Don Ricardo, adelante antes de ir a Alemania con don Ivo Hernández. Gracias, Randall. Yo nada más quería hacer la observación que además de eso que usted dice, yo soy director del periódico El Venezolano, el capítulo de Costa Rica. Claro. Y precisamente en esta edición titulamos en portada Venezuela no está sola. Creciente respaldo a la oposición venezolana. Yo creo que ya hay una situación, bueno, quienes saben de esto de materialismo dialéctico que vamos a hablar, hay momentos en los que las cosas cambian, la cantidad se convierte en calidad, y este capítulo, esta experiencia de que ha vivido Venezuela en este momento es diferente a otras manifestaciones que hubo en otros momentos, aunque que fueron igualmente importantes. Pero aquí yo creo que estamos ya en un momento de quiebre, de desgaste del sistema objetivamente, tal y como lo planteaba Vladimir, independientemente de la voluntad de si Maduro ve pajaritos o no, o si habla mal o no, o si su discurso es ajeno o no tiene el carisma que tenía Chávez, que podría de alguna manera subsanar sus carencias tanto ideológicas como de formación, pero esto ya es un hecho significativo. No, los muchachos no están en la calle porque quieren alborotar. La oposición ramificada como está, no está en estos momentos debatiéndose entre si quiere protagonismo o no, porque la situación es muy difícil para estar aún en ese momento ahora peleándose por quién está en primer lugar o no. Es una situación ya de subsistencia, de salida hacia un modelo que en estos momentos está agotado. Y yo creo que de esto la comunidad internacional empieza a darse cuenta. Catherine Ashton es la vocera de política exterior de la comunidad de la Unión Europea, ya habló. Naciones Unidas en su Comisión de Derechos Humanos ya habló. El Senado español ya habló. El Senado de los Estados Unidos ya abrió la boca también. John Kerry se atrevió a decir algo que no había dicho nunca antes ningún canciller que es el secretario de Estado norteamericano, que es que estamos dispuestos a aplicar la Carta Democrática de la OEA, que dicho sea de paso, es un documento que si en Venezuela no se aplica, pues ya que la archiven, ¿verdad? Sí, y que archiven la OEA también. Sí, porque en estos momentos hay suficientes elementos para aplicar esa Carta Democrática para que por lo menos la OEA intervenga. Nadie está festejando que haya muertos. Los que están muriendo son muchachos jóvenes, son muchachos que tienen un futuro por delante, de uno y otro lado. Hay ciertamente una situación que el gobierno no puede subsanar así ponga todo el ejército en las calles, porque este problema es político, no es un problema militar.
es político y además es un problema económico y es un problema de perspectiva del proyecto político mal llamado, digo yo, socialismo siglo XXI, que no es otra cosa que intervencionismo estatal, capitalismo de Estado, que a mi juicio en las circunstancias actuales ya no tiene salida. El petróleo no es ya la garantía para la economía venezolana ni para todos los petroestados. Estados Unidos está a menos de 2 décadas de ser autosuficiente en materia petrolera y esto va a significar que, según lo que dicen algunos expertos, en los próximas 2 décadas el barril de petróleo no va a variar mucho de lo que está ahora. Recuerde que cuando Chávez llegó al poder el barril estaba en $14 y después subió hasta 152 ¿verdad? En 2008. Eso le ha permitido al gobierno gozar de esa gran cantidad de recursos que ciertamente le ha permitido hacer alguna labor de lo que los marxistas antes llamaban asistencialismo social y reducir algunos márgenes de pobreza, ciertamente, pero eso se acabó. La economía de Venezuela no se ha transformado y la perspectiva de un movimiento basado únicamente en la renta petrolera yo creo que ya no tiene futuro. Adicionalmente los gastos, el gasto público se ha exacerbado, incluido dentro de eso el gasto militar a niveles exponenciales, y yo creo que esto sencillamente ya no se sostiene, económicamente no se sostiene, y esa es la razón por la que finalmente explotó lo que está pasando en Venezuela en estos días, y que yo creo que la comunidad internacional ya, tal vez tardíamente, empiece a tomar nota de eso. Ciertamente uno esperaría que en algunas naciones vecinas, por ejemplo de UNASUR, el llamado mecanismo UNASUR, hubiera una reacción un poco más, uno no está pidiendo confrontación, pero sí cercanía, sí respaldo, sí llamado a que los sectores democráticos sientan que no están solos. Yo creo que eso, pienso que es lo que está empezando a pasar. Son las 2:47, son las 9:47 de la noche en Alemania. Don Ivo Hernández, analista venezolano, gracias por esperarse en línea telefónica. Sé que ha estado atento de este análisis sobre la situación allá en Caracas. Don Ivo, gracias, muy buenas noches allá en Alemania. ¿Qué le parece esta discusión aquí en nuestro país hoy, en esta mesa de Noticia Monumental y de Matices, sobre la situación venezolana? Don Ivo, ¿qué tal? Randall, muy buenas tardes y un cordial saludo a la distinguida audiencia y por supuesto también a los ponentes que están allá reunidos esta tarde para tratar de analizar un tema que a mi modesto juicio es en este tiempo el tema mundial, superando incluso por su gravedad a muchos otros que parecen por delante ser mucho más temibles, pero que en el fondo no tienen la sustancia dramática que contiene Venezuela. Permítanme ustedes entonces nombrar el elefante rojo en el cuarto, que no lo escuché de los analistas, y es que estamos hablando en estos momentos de una economía intervenida. ¿Qué quiero decir yo con esto? En Venezuela, en este momento, para usted obtener un documento de identificación, entiéndase, una cédula de identidad, esa data está manejada en La Habana, en Cuba. Eso no se hace en Venezuela. Los puertos por donde entra la comida son manejados desde La Habana, Cuba, y así y más. Y las Fuerzas Armadas están tuteladas en estos momentos por inteligencia cubana. Estamos hablando de la inteligencia más elaborada de todo el continente, con excepción de los Estados Unidos y Canadá probablemente. No existe dentro de nuestros países que tienen sus situaciones mejores o peores un nivel de profesionalización que fue entrenado en la Unión Soviética como lo que tiene la inteligencia cubana. Eso como primera medida. Segundo, le pongo a los estimados oyentes un problema. Venezuela es un petroestado, tiene 30 millones de personas, tiene una producción aproximada de 2, tantos millones de barriles diarios. ¿Cómo puede usted explicar que ese país está arrodillado en estos momentos con la inflación más alta del mundo, con un índice de escasez de 50%, y que tiene en estos momentos, el gobierno le acaba de implementar una tarjeta de racionamiento? Esto es realmente una maniobra macabra para destruir una sociedad civil. Esto es realmente fuerte lo que estamos viviendo. Y un punto importante sobre las relaciones externas de los países latinoamericanos, porque lo que está pasando en Venezuela lo que está haciendo es desnudando las democracias de todos los países. Estamos en estos momentos, Venezuela, yo sí creo, bastante solos, y les voy a decir por qué. Lo que se vio hace 2 meses en La Habana, en esa llamada cumbre de la CELAC, fue un espectáculo muy triste, porque Venezuela tiene, Latinoamérica tiene todo el derecho a ser plural como quiera y hablar todos los idiomas que le parezca,
pero los conceptos los tiene que tener muy claros. Y la dictadura es dictadura y la democracia es democracia. Y lo que hay en Cuba es una dictadura donde un sujeto le pasó a su hermano un país como si fuese un regalo. Esto es realmente triste y realmente dramático. Y los presidentes que estuvieron allí deben avergonzarse de lo que hicieron, porque certificaron un fenómeno que viene oprimiendo a una pobre isla durante más de 50 años. Hay que decir las cosas por su nombre, aunque a veces nos parezca que es conflictivo, pero no, es la verdad. Y Venezuela en estos momentos, repito, está siendo tutelada por ese régimen cubano que es pequeñito, pero que le fue entregada toda la dominación interna del país. Esto puede sonar incluso hasta fábula, pero si usted amerita un poquito de investigación en el tema, lo va a notar. Le repito, eso como primera medida. Segundo, respecto al régimen venezolano. Cuando un régimen se mantiene en el Estado de Derecho, aunque su origen sea cuestionado, uno puede coincidir que quizás sea una democracia. El problema es que el régimen venezolano en estos momentos, y voy a citar solamente cifras oficiales y lo que dice la prensa, o lo que queda de la prensa, es un régimen que ha procedido a allanamientos sin orden judicial, es decir, absolutamente arbitrarios. Es un régimen donde el presidente agarra la televisión y dice, métanme preso a fulano de tal, como muy bien lo dijo uno de los expositores. Imagínense los costarricenses que doña Laura Chinchilla se le ocurriera y dice, métame preso a Johnny Araya ya, porque sí o porque no o porque etcétera, y que usted vea que de repente sale la policía y agarran a Johnny Araya y lo meten preso, o a Otón Solís, o a Otto Guevara, cualquiera. Eso es lo que se está viendo en Venezuela. El que adversa al régimen lo presentan como un adversario a la patria. Imagínense usted el desdibujamiento que estamos presenciando los venezolanos. Eso, repito, es una situación muy compleja y todo esto amparado en un silencio continental. ¿Por qué el silencio? Muy sencillo. Venezuela fue un país no solamente productor de petróleo, fue un productor de café importante y lo puede certificar la Asociación de Café Fino de Costa Rica, que sabe esos números. Fue un productor de café importante, fue un productor de arroz importante, fue un productor de pollo, de ciertos productos cárnicos. Y además tuvo una cantidad de incidencia en los mercados del hemisferio. En estos momentos Venezuela perdió todos esos mercados y no solamente los perdió, pasó a ser un consumidor. Por supuesto que eso ha beneficiado a países vecinos. Por supuesto que aquí hay que decir que hay una corresponsabilidad de los gobiernos de Brasil, de los gobiernos de Colombia y los gobiernos de Guyana, que nos están tratando de reclamar una plataforma atlántica en estos momentos, visto la decadencia del régimen actual. Entonces, la situación está mucho más complicada de lo que aparentemente se ve y de lo que muchos países quieren reconocer. Y repito, quien se sienta aislado del fenómeno venezolano debe pensarlo mejor, porque el difunto Hugo Chávez trató de meterse fuertemente en Centroamérica. Recordemos muy bien lo que pasó con Celaya, donde Costa Rica tuvo un protagonismo involuntario porque el señor le llegó al aeropuerto de golpe, pero sabemos que eso pasó y que había dinero puesto allí. Nicaragua ha recibido ingentes cantidades de Venezuela. Costa Rica ha recibido, sobre todo algunos candidatos de partes de la ONG y una cantidad de influencias, se han determinado intervenciones venezolanas. De manera que hay que tener mucho cuidado porque nadie está curado de este resfriado. Y la democracia hay que defenderla a capa y espada porque es un régimen muy frágil que depende justamente del consenso colectivo, como bien lo decía alguien allí, depende justamente de ponerse de acuerdo, de discutir las cosas. Fíjense, y les pongo un ejemplo paralelo a la distinguida audiencia, lo que sucede con Putin y la Unión Europea. Putin es un hombre que determina las cosas por sí mismo. La Unión Europea son 25 personas que se tienen que poner de acuerdo. Por supuesto, es más rápido Putin, pero es más eficiente la Unión Europea. ¿Por qué? Porque una vez tomada la determinación, allí va a haber acción contra lo que se está haciendo. Quizás no tan rápida como lo que se mueve un hombre, con el autoritarismo que vemos en Rusia, pero sí veremos acciones contundentes tomadas en consenso democrático. La democracia, repito, es algo que hay que cuidar y defender, y nadie en estos momentos en Latinoamérica está exento. Duele ver, y eso es el punto final que les dejo a los oyentes, duele ver que muchos de esos presidentes actuales, de gobiernos en Sudamérica sobre todo, fueron exilados o tuvieron compañeros exilados cuando sus países estaban en dictadura. Y son la misma gente que ve que un régimen reprime, mata a estudiantes, van más de 25 estudiantes muertos con balas militares, entiéndase, con balas blindadas. Certifiquen lo que les digo en la prensa. Lo están viendo, lo saben y voltean la mirada. Señores, por favor, esto es un momento crítico de la democracia. Estamos claros que tenemos una injerencia de un país sobre otro y una democracia tutelada a distancia.
Son los puntos que le dejo con todo respeto tanto al panel presente como a la distinguida audiencia. Don Ivo, muchas gracias por ayudarnos y por estar con nosotros desde Alemania. Por supuesto que seguiremos en contacto, y un abrazo a don Ivo, que cuando estuvo aquí en San José era un analista frecuente aquí en Monumental. Don Ivo, muchas gracias. Gracias, Randall, y a toda su audiencia. Gracias, un abrazo hasta Alemania, donde está don Ivo Hernández. Son las 2:55, vamos a la pausa comercial, regresamos con nuestros expositores aquí en la mesa, en la cabina de Noticia Monumental, y cuando regresemos vamos a escuchar de entrada nada más lo que dijeron los costarricenses cuando fuimos a preguntarles a la calle si Venezuela era un país abandonado por el continente, y después volvemos con la discusión aquí a cabina. Porque la realidad tiene muchos tonos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. ¿Qué se dice en nuestras calles sobre la pregunta de hoy? Estas son algunas pinceladas. Siento que sí se debería como de intervenir, aunque sea en la parte solidaria, o sea, solidarizarnos con lo que es el país y demás, aunque esta tendencia de izquierda y derecha es un poquito complicado, o sea, de hecho lo acabamos como de vivir, ¿verdad? O sea, yo pienso que no, que eso ya tendría que ser un ente internacional para que no se haga una guerra o algo feo. Digamos que ahí sí nos afecta y todo, pero no sé si sería conveniente que los países intervinieran, porque más bien podrían hacer el problema más grande. Sí, deberían de intervenir para mí, porque es injusto lo que está pasando ahí, igual, o sea, para mí todos somos iguales y vivimos en un mundo y, o sea, hay que velar por los derechos de todas las personas, sin importar el lugar o la condición. Yo pienso que deberían intervenir para que puedan, digamos, llegar a una solución pacífica, más que nada, pero así como meterse desde un punto de vista militar, sí no me parece, porque cada país tiene su soberanía, ¿verdad? Entonces ellos deben saber cómo resolver sus propios problemas. Creo que es importante, digamos, a nivel internacional, más que existen entes encargados de regular, que intervengan, ¿verdad?, en ese sentido. O, digamos, la posición de Maduro, pues es bastante drástico en ese sentido. Entonces, con cautela o algún tipo de la organización que pueda, digamos, interferir en algún momento, ¿verdad? Pero sí, pues tratar con cautela, pero sí hay momentos donde sí es importante más la violencia que se está viviendo y todo eso, que intervenga algún organismo internacional. Para mí sí deberían intervenir, porque son países que, bueno, si son de parte de Latinoamérica, tienen que intervenir porque es un país hermano de nosotros, y la situación no es como muy fácil la que están viviendo muchas personas que están marchando. Ellos están marchando por su democracia, por su país, por sus familias y muchas cosas que, es decir, cualquier ser humano desearía tener, como, por ejemplo, libertad de expresión, entre otras cosas. La verdad, Venezuela, con sus dólares provenientes del petróleo, han financiado 500.000, digamos, campañas políticas o presidenciales de toda Latinoamérica, y ahora se están haciendo la vista gorda de la situación que estamos viviendo allá en Venezuela. Básicamente no se está luchando por la paz, ya la paz se eliminó, es el país pues con más delincuencia a nivel latinoamericano, casi mundial. Tenemos más muertos que países que están en guerra, digamos. Ya, como dijo un estudiante hace pocos días, ya no se está luchando por la paz, sino se está luchando por la libertad. Ya no hay libertad de expresión, ya no hay papel higiénico, o sea, ya prácticamente no puedes ir al baño. Bueno, ya casi que no vas a ir al baño porque no hay comida, entonces deberían intervenir, todos deberían pronunciarse. De hecho, acá los dos candidatos presidenciales, tanto Araya como Solís, se pronunciaron a favor de los derechos humanos, a favor de lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela. Lamentándolo mucho, la presidenta Chinchilla aún no se ha pronunciado. Estamos a la espera de... Matices, los tonos de la actualidad. Son las 3:04, gracias por estar con nosotros en Matices. Escuchábamos a los costarricenses en la calle refiriéndose
a este tema y vamos a hacer un bloque más de discusión. Después vamos a abrir la línea telefónica un momento para los costarricenses que quieran referirse a este tema para finalmente hacer una conclusión. Así es que en el mismo orden en que empezamos, don Vladimir, tengo unos 3 minutos, pero ya apenas con el tiempo ajustado para... con esto que hemos puesto sobre la mesa, y le pongo un elemento más. La semana pasada el general del Comando Sur de los Estados Unidos, que fue al Senado, dijo que el ejército, que ellos tenían información de que el ejército venezolano ya presentaba algunas fracturas internas y que por eso Maduro se había agarrado a la Guardia Bolivariana y no necesariamente al ejército. Con este nuevo elemento sobre la mesa, ¿qué le parece lo que hemos discutido? Bueno, a mí me parece que hay varias cosas, incluso para que los costarricenses que nos escuchan entiendan un poquito más. En Venezuela, digamos, hay un control muy importante de la radio y la televisión. En época de Chávez, allá por el año 2009, por ahí, Chávez había, digamos, recapturado, entre comillas, más de 210 radioemisoras y televisoras usando la ley en el sentido de que no habían pagado impuestos o estaban muertos los concesionarios, en fin. Entonces eso hizo que las interviniera el Estado y las puso en cadena, digamos, de las televisoras oficiales, de manera que hay un control muy importante que hoy cubre más del 90% de la radiofonía y televisión venezolana en materia de voz oficial del Estado, primero. Segundo, nosotros aquí en Costa Rica no estamos acostumbrados, por ejemplo, nada más que a 5 minutos de un discurso de la Presidenta de la República los domingos a las 7 de la noche, pero en Venezuela el presidente puede hablar cuando le da la gana, el tiempo que le da la gana y sobre los temas que quiera. Ni siquiera son por asuntos de Estado o una cosa importante, ¿no? Hasta para transmitir una reunión social. Y se lleva 2-3 horas en la reunión social a televisión viva y eso bloquea todo. Eso es para entender, digamos, eso, y que en ese sentido es correcto, digamos, que esos espacios pues contribuyen a limitar mucho lo que es la libertad de pensamiento y la libertad de opinión y eso. Y ahí, lo que bien decía Eduardo, la autocensura impuesta por razones de presión, de la amenaza, porque han ido creando una serie de modificaciones a la ley de policías en donde, por ejemplo, informar sobre una huelga puede significar alterar la psicología social de la sociedad y entonces no se puede alterar la psicología social de la sociedad, entonces es prohibido informar de huelgas o informar de una pila de cadáveres que se producen en Caracas los fines de semana, que llegan casi a 100, ¿verdad? Y hacen una pirámide de cadáveres ahí en la morgue y un día el periódico saca una foto y entonces sanción para el periódico porque eso es alterar, digamos, el ánimo de los venezolanos. No, pero esa es la realidad de Venezuela. 50, 60 muertos diarios, los fines de semana 80, 100. Entonces, frente a eso es que ha habido una reacción importante en ese sentido y que hay que entenderlo para poder comprender esta situación que a veces no es tan fácil de valorar, ¿verdad? Esa situación internacional, yo sí estoy de acuerdo con lo que decía Ricardo, de que ha habido, digamos, una apertura en algunos voceros de la comunidad internacional que llaman la atención sobre Venezuela, y esa llamada de atención sobre Venezuela me parece que está orientada a dar un espaldarazo, a cubrir un poco los espacios de esa participación democrática de la gente, de poder usar los mecanismos que legalmente existen para que puedan expresarse de una forma en que la comunidad internacional entienda que hay espacios todavía de participación que en este caso son a la fuerza, obviamente. ¿Por qué? Porque hay una reacción también de gobierno en ese sentido muy fuerte y que está documentada todos los días y que, digamos, cuesta mucho entenderla cuando en Costa Rica a veces nosotros no tenemos esos niveles de confrontación con las autoridades de Estado ni con la policía, porque aquí cuando ha habido tensiones, al final se dejan los carriles adecuados para que la gente manifieste y los otros grupos de la ciudadanía participen. Y participa aquí, allá no, allá la policía es la policía, la Fuerza Bolivariana Nacional también, los grupos comunicados, las milicias que creó Chávez operan y a veces operan sin uniformes, y eso es más complicado todavía porque cuando hay un cuerpo policial con uniforme y hay cuerpos, digamos, oficiales militarizados sin uniforme, complica mucho eso porque produce confusión en términos de los sucesos que pueden darse en las calles. Eduardo. Sí, bueno, intentando poner 2 o 3 puntos en orden.
sobre todo lo que han hablado, lo mencionó don Ivo también allá desde Alemania, cosas que son patéticas y que para mí, vuelvo yo también como venezolano a ponerlo sobre la mesa para que los expertos también desarrollen un poquito este tema. El año pasado, Venezuela se retiró de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, decidió retirarse. Eso para nosotros, para los venezolanos que ya no... Con 19, perdón Eduardo por interrumpirte, sí, con 19 condenas pendientes de cumplir. Además. Pero a propósito de eso, la Carta Democrática que alguien mencionó, esa Carta Democrática no la aprobó Venezuela. Kerry. Pero sirvió para sostener a Chávez en el año 2012. Exactamente. Por eso, de estrategias ellos, por lo menos en el periodo anterior, sí lo sabían. Ahora, el tema el salirse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para nosotros los venezolanos significa ir preparando el terreno de lo que está justamente sucediendo ahora. Venezuela no tiene nada que ver con organizaciones que tengan algo que tocar en relación al tema de los derechos humanos. El mismo Jagua dijo en su momento que la Corte y la Comisión han tomado en los últimos años decisiones contra el gobierno venezolano y sostuvo que la mayoría de los casos que se conocen eran anormales y eran ilógicos. Yo lo que digo es, y esto vuelve a tener un sentido, cada vez que hay alguien, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que manifiesta su contrariedad o su animadversión a la forma de funcionar el régimen desde Chávez hasta el sol de hoy, pues sencillamente es eliminado. A nivel nacional es eliminado. Los canales, ya hablamos de los canales de televisión, hablamos de una cantidad de emisoras de radio que muy bien mencionaron. Rompimos relaciones, ya se rompen relaciones con Panamá, porque Panamá es el primero que sale como con una posición un poquito tajante. Se sacan unos 3 personeros de la embajada norteamericana y después también a su vez los norteamericanos sacan otros personeros venezolanos de allá y ahí entonces como todo el mundo devolverse a los peluches, ¿no? El gran tema aquí es que lo que yo no termino de entender, y vuelvo al punto, no son suficientes indicios de que si en un país no hay libertad de expresión, si en un país no hay libertad de tránsito, hoy en día amaneció una zona tradicionalmente opositora minada de militares que están cateando a la gente, revisando a la gente, las carteras y los bolsos de la gente que va caminando simplemente por la ciudad. ¿Dónde es? Por los militares en Altamira, en Chacao. Y claro, y la noticia es, hoy Altamira amaneció en paz. No amaneció en paz. Hoy Venezuela no amaneció en paz. Venezuela está, como bien lo decíamos anteriormente, muy lejos de amilanarse y muy lejos de achicarse los ánimos de los estudiantes, que fueron los que iniciaron todo esto. Pero es muy importante también decir que no solamente son los estudiantes. Hoy en día hay mucha ciudadanía de muy variada edades y estratos sociales, porque también es importante decirlo, que está en las calles arriesgando sus vidas sin problema alguno, porque no hay lógica, no hay mediación. Lo que quiere el pueblo venezolano, lo que quiere la gran mayoría de los venezolanos, y repito que para los venezolanos de este lado de la partida, de este lado de la historia, es más de un 70% de venezolanos que están pidiendo no la salida de un presidente o de un personaje, están pidiendo un cambio de historia, y el cambio de historia comienza con un cambio de régimen, que un régimen que dé libertades, un régimen que, y repito y quiero ser muy, muy claro en esto, no soy, porque me lo han dicho mucho, ni representante de la que ellos llaman Cuarta República, muchísimo menos representante, soy un afectado, una víctima de la Quinta República, pero yo confío mucho en que en estos 15 años, si de algo han servido, es para desarrollar una nueva generación de políticos que yo creo y confío que sí pueden manejar muy bien el país, y sí pueden manejar con dignidad y con decencia el país, con libertad. Ricardo. Randall, en refuerzo de lo que decía yo antes de que ya la comunidad internacional comienza a abrir sus ojos, creo que hay una demostración palpable de esto, y es que Maduro se negó a asistir a la toma de posesión de Michelle Bachelet, porque sabía que allí le iban a hacer presión, y porque allí la comunidad internacional, de algunos, la poca que estaba ahí presente, poca o mucha, de la zona, lo iba a llamar a algún tipo de reunión para que
hiciera algún gesto que demostrara que él no es lo que él dice que no es. Que como y que todos dicen que sí es. Que sí, todos dicen que sí es, ¿verdad? Yo lo puedo decir. Ahora que estábamos aquí, estaba viendo también a Catherine Ashton, vocera de la UE, quien es una persona de una autoridad incuestionable, que ha señalado las falencias en materia de derechos humanos del gobierno de Venezuela, a quien ellos no creo que puedan acusar de todos los improperios que dicen, a todos los que se ponen contra ellos. Sí. Y algo muy importante, estaba leyendo allí que la ONU califica al régimen de Corea del Norte como un régimen similar al nazismo y al apartheid. Y usted acuérdese que si con un gobierno tuvo cercanía al gobierno de Chávez, es precisamente como el gobierno de Corea del Norte, claro, ¿verdad? Como lo ha tenido el de Cuba. Entonces, yo creo que la comunidad internacional comienza a darse cuenta de que los petroestados están entrando en crisis. Lo estamos viendo ahora en Rusia. Hoy empleó en el país de España alguien una feliz afirmación desde mi punto de vista, que decía que Putin ganó Crimea pero perdió el mundo. No hay forma de que un Estado pueda mantenerse sobre la renta de un producto en particular. Y yo creo que esto es lo que está pasando en Venezuela y la crisis que está aflorando. Adicionado a esto, a todo el conflicto social que ciertamente no lo inventó este gobierno, pero venía acumulándose y lo ha exacerbado. En este contexto, yo creo que la comunidad internacional no va a ser ajena a lo que vaya a pasar. Venezuela no va a ser la misma de aquí en adelante. Eso puede estar seguro. El gobierno no está buscando a Capriles, a quien yo tampoco satanizo, para, como bien lo señalaba Vladimir, para establecer algún grado de comunicación, sino es porque sabe que está pisando terreno movedizo y que de aquí en adelante el rostro de Venezuela empieza a cambiar, y ojalá que para bien. Voy a pedirles 5 minutos para abrir la línea telefónica 905-222-0000, 905-222-0000, para preguntarle a nuestros oyentes qué opinión les merece lo que pasa en Venezuela, pero más allá, ¿cuál creen ustedes que debería ser la reacción de la comunidad internacional ante este tema? Son las 3:17, 905-222-0000. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Me llamo Yuri, soy cubano y vivo acá en Costa Rica. Adelante, caballero, gracias por llamarnos. Sí, me duele mucho lo que sucede con este tema de Venezuela, pero también es algo que se siento a nivel personal y de algunos amigos míos cubanos acá, que en 50 años de revolución en Cuba, también nosotros fuimos olvidados por muchos latinoamericanos. Y desgraciadamente, el tema de Venezuela es a nivel de gobierno, mientras no afecte la economía de otros gobiernos, va a seguir igual. Y entonces, la oposición en Venezuela no dice el gobierno de Cuba, dice desde La Habana, dice desde Cuba. Entonces hagan esa diferencia y dejen de quemar las banderas cubanas en las calles. Gracias a este amigo cubano, este oyente cubano, que nos llamaba a brindarnos su apreciación a esta hora de la tarde, 3:18, 905-222-0000. ¿Cuál debería ser la respuesta de la comunidad internacional ante lo que ocurre en Venezuela? Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Mario Prendas. Mario, gracias por llamarnos, adelante con su opinión. Bueno, me parece que es una total desatención de la comunidad internacional. Yo creo que Venezuela ha sido un país que ha sido desangrado totalmente y el pueblo ya no aguantaba más, se tuvieron que sacudir y no es posible que la comunidad internacional no haga nada. Ya todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela y nosotros debemos apoyarlos moralmente. Gracias, Mario, por su llamada a esta hora de la tarde, 3:18. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Arturo Echarri. Don Arturo, gracias por llamarnos, su opinión, por favor. Mi opinión es la siguiente, saludo a todos los que están allí, ¿verdad? Y a los panelistas, y pienso que el responsable definitivo de toda la situación de Venezuela son los Estados Unidos, ¿verdad? Mantuvieron casi 60 años a Fidel, mantuvieron a Chávez, ahora están manteniendo a Maduro. Creo que ellos tienen gran responsabilidad
en la situación que está ocurriendo en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, don Arturo. 3:18. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Aló, buenas tardes. Se nos cayó la llamada. Vamos a ver si quedaron pendientes en la central. Gracias a don Juni, don Mario, don Arturo, que nos llamaron esta tarde para brindarnos su opinión sobre lo que ocurre en Venezuela. Nos quedan 3 minutos de programa. Vamos a ir, entonces voy a darle 1 minuto a cada uno de nuestros invitados aquí en cabina para hacer una especie de conclusión, tipo debate político, de lo que ocurre en Venezuela. Don Vladimir. Me parece que es importante nada más señalar que cuando Chávez asciende contra un régimen que acusaban de corrupción, contra lo que se simbolizaba en la Cuarta República. En este momento los niveles de corrupción en Venezuela no son diferentes, se han aumentado, se han multiplicado, se han quintuplicado. El grupo que está gobernando es parte de una corrupción institucionalizada espantosamente obscena, para decirlo de esa manera, muy pública, y yo creo que está provocando ese desborde también de reacción contra una situación que supuestamente se iba a corregir en el año 98 y que no se ha corregido. Y en ese sentido hay algo de eso, porque esa corrupción es también la que está incidiendo de manera directa en el desabastecimiento, en la inflación, en la pérdida de los 30.000 millones de dólares, en toda esa parte que no la siente directamente el pueblo venezolano y que de alguna manera protestan. Y esa protesta de alguna forma puede conducir a nuevas formas de organización social y a recuperar, digamos, una democracia en la cual se luchó en un momento determinado, se puede haber perdido, y se quiere restablecer un nuevo concepto de democracia en una situación de una corrupción total. Para quienes nos escuchan, los que hemos vivido en Venezuela, comparado con Costa Rica, en Costa Rica no hay nada. Ok. Don Vladimir, muchas gracias, de verdad, por estar aquí. Eduardo. Bueno, rapidito, sí quisiera mencionarle al ciudadano cubano que llamó, que dice que dejemos de quemar banderas cubanas, que dejen de quemar banderas cubanas. Evidentemente esas son manifestaciones populares de rabia que hay, porque sí está entendido que históricamente en Venezuela Cuba ha intentado entrar no una ni dos, 10 y 20 veces, ¿no? En el pasado no pudo, hoy logró un reducto y por ahí se está metiendo. Eso por un lado. Y segundo, mira, las promesas desde el inicio de Chávez, incluso desde su campaña electoral, la primera, antes de él ser presidente por primera vez, son absolutamente promesas incumplidas. Ni una de ellas logró cumplirse, ni una de ellas. Y por supuesto, la pobreza ha ido en franco incremento, el desempleo ha ido en franco incremento. Todos sabemos las cifras del costo de la vida, de inflación, que es un exabrupto, la inflación en Venezuela. Si a todo esto lo mezclamos con el hecho que mencionaba don Vladimir antes, de justamente el tema de los ingresos petroleros, que son una grosería, porque estamos hablando de aproximadamente unos $1.000 millones de dólares diarios de ingreso petrolero, y que cada vez haya más niños en la calle, cada vez haya más muertos, cada vez haya más inseguridad, el sistema de educación y de salud están por el piso, pues evidentemente todo esto da el contexto claro. Bueno, eso sumado a que es un país donde la gente no puede ir ni siquiera a comprar papel higiénico. Todo esto da un contexto muy claro y justifica muy bien la razón por la cual toda esta gente está en las calles hoy en día. El ingreso petrolero se calcula en la época de Chávez en $800.000 millones de dólares. Bueno, imagínense. Entonces, eso no hay manera de justificar un ingreso así y una realidad como la que viven los venezolanos hoy en día. Randall, finalmente, bueno, reiterar las gracias a usted por la invitación y a los panelistas que nos han acompañado. Yo nada más quiero hacer una reflexión, y es con los jóvenes. Los jóvenes, cuando hemos pasado por allí, tendemos a la rebeldía, tendemos a la disconformidad, nos disgusta lo que está mal y está bien. Y yo quiero hacerle un llamado a muchos jóvenes que todavía creen que hay alguna decisión o alguna intención malhadada de parte de medios de comunicación de presentar la realidad tal cual no es, que vean a los jóvenes, que hablen con jóvenes venezolanos que viven en Costa Rica. Ahora es facilísimo. Que vean a los Guanamakers ahí en televisión, que vean a la juventud. Hay una gran juventud venezolana deseosa. La juventud venezolana quiere su país. Nadie deja su país porque quiere.
No, si nadie deja su país porque quiere. Hay situaciones que han obligado a muchos de ellos a salir de allí, y es que Venezuela no es el paraíso que pintan algunos bolivarianos. Venezuela es una tragedia que están sufriendo hoy miles de venezolanos. Es un país que ha disgregado a familiares, que ha sembrado odio en la sociedad venezolana, y es un país, yo quiero mucho obviamente a Venezuela, pero es un país que merece mejor suerte, y yo estoy seguro que así va a ser. Los estudiantes que están en la calle, principalmente en Venezuela, son los estudiantes de las universidades públicas. Sí, esto es importante tenerlo claro para el mismo significado de los estudiantes de las universidades públicas de Costa Rica. Son las 3:25. Don Vladimir, muchas gracias. Don Eduardo, don Ricardo, gracias por supuesto. Ya no nos están escuchando, pero don Ivo, por ejemplo, que es fiel seguidor de Radio Monumental, un abrazo hasta Alemania, y al diputado Eduardo Gómez, quien nos atendió desde Caracas. Los esperamos esta noche a las 7 en punto en la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana con otro programa de Matices. No vamos a quemar el tema hoy, les contamos mañana cerca del mediodía. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.